por este tiempo tan hermoso en la presencia de Dios. Vamos a compartir la palabra de Dios. El alimento para nuestra alma está en la palabra de Dios. Mi alma tiene sed de Dios, no de cualquier cosa, sino del Dios vivo. Tenemos hambre por la palabra de Dios. Tú, cuando Dios te está hablando y hay en ti vida espiritual, tú tienes apetito. Hable, no pare de hablar. Uy, dice, 1 hora y media predicando, no me digas que ya va a terminar. No para nuestro ser de comer, de alimentarse. Ahora, cuando usted escucha simplemente la palabra humana, no la palabra ungida, no va ni viene. Y piensas en armas un auto, desarmas un auto. Sí, ustedes se ríen. Los otros días un hermano me dice, ¿usted sabe cuántas veces mientras estaba en el culto armé el auto, lo desarmé, puse las piezas acá? Digo, qué aliento me da, ¿eh? Y Dios, que le estaba hablando en un momento, le dijo, ¿y tú? Tú que no puedes encontrarle el tornillo que le faltaba al carburador. Dios te dice, mira tú, Dios le estaba hablando hasta en eso, mira. Vamos a la palabra de Dios. Lucas capítulo 2, verso 1 al 20. Vamos a leer atentamente las Escrituras. Aconteció en aquellos días, ¿qué días? En que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, el emperador romano, Augusto, ese era el nombre que tenía, Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado, una especie de censo, ¿verdad? Y que cada uno estuviera inscrito ahí en el lugar donde nació. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea. Galilea estaba al norte, lo que viene a ser cerca hoy de Siria, y bajó hacia el sur, hacia Belén. Hoy Belén está en manos de los palestinos. Los palestinos son árabes que viven desde hace más de 1500 años ahí, después de la dispersión de los judíos en tiempo del general Tito, años 70 después de Cristo, 70 de nuestra era, donde el general Tito fue y destruyó Jerusalén, destruyó el templo, dispersó ahí a los judíos, y desde ese año hasta el año 47, los palestinos vivían ahí, pero como ustedes saben, en el año 48, 14 de mayo de 1948, después de la gran persecución que hizo Hitler de los judíos, y habiendo sido, un depredador, un exterminador de los judíos, no pudo, fue hasta donde Dios le permitió, y el pueblo de Israel pudo regresar a su tierra. Desde ahí en adelante, los israelitas y los judíos han convivido con los palestinos. Palestino fue un nombre que le dieron los romanos, que significa tierra de filisteos. Tierra de filisteos. Eso significa Palestina. No es que sea un pueblo autóctono, sino de árabes de diferentes lugares del Medio Oriente, vivían ahí. Por eso ese gran conflicto que hoy hay, de que dicen, no, pues nosotros vivimos 3500 años acá, esto ya nos sentimos como en casa. Sin embargo, hace más de 3000 años que viven ahí los israelitas, que volvieron a su tierra como Dios lo había previsto. Ahora, iban todos a ser empadronados, cada uno a su ciudad, y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y de la familia de David, para ser empadronado con María, su mujer,
que estaba desposada, significa comprometida en casamiento con él, la cual estaba encinta. Perdón, dije mal. Ya dije bien. Desposada significa estaba comprometida, porque ella estaba encinta del Espíritu Santo. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor. Tuvieron gran temor, pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre, y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Se manejan algunas fechas por los entendidos, los teólogos, los que dedican tiempo a los detalles, no solo de la Biblia, sino el estudio secular de la historia, que Jesús a la verdad nació algo antes de la muerte de Herodes el Grande, en el año 4, antes, mejor dicho, en esta era que vamos corriendo, en la era común. La segunda fecha que se maneja es en el 2 antes de Cristo, porque fue el tiempo en que nació Juan Bautista. Jesús nació 6 meses después. Pero no es el punto, sino que el punto es: ¿se debe o no se debe festejar la Navidad? Navidad, natividad, nacimiento, tiene que ver con Jesús, el nacimiento de Jesús. No se tiene indicios de que los cristianos de la iglesia primitiva celebrasen esta fecha. Sí sabemos que celebraban su muerte y su resurrección. Más adelante en el tiempo, la fecha que sí quedó establecida fue a través de la Iglesia Católica, en el año 440 después de Cristo, y se hizo básicamente juntamente con las autoridades del Imperio Romano, que querían establecer el cristianismo como la religión oficial del imperio. La supuesta conversión de Constantino hizo que ya el imperio no persiguiera más a los cristianos como lo estaba haciendo, sino que se unió al cristianismo. Algo así como: si no puedes con tu enemigo, únete a ellos. De esa manera fue infiltrando y fue metiendo el dedo en las decisiones que tenía la iglesia. De ahí es que surgió el papado, por ejemplo, porque la iglesia primitiva no tenía papa. La iglesia primitiva
tenía autoridades, tenía pastores, pero básicamente obispos que se encargaban de supervisar la obra y fortalecer y ayudar al rebaño y especialmente a los pastores. El obispo de Roma era tenido, después de la persecución, comenzó a tener relevancia el obispo de Roma por causa de que estaba en la capital del imperio. Y se le comenzó a decir papá. Y comenzó el imperio también a introducirse en las decisiones de la iglesia. La iglesia pasó de ser perseguida a ser una iglesia que tenía el respaldo nada menos que del imperio, el respaldo político y militar. Y ya ahora el ser cristiano no era una cuestión de vida o muerte, sino de estatus. Y comenzaron pues a meterse en estos asuntos, como no es el tema hoy, pero como ustedes ya saben que pasa hasta hoy, ese casamiento que se da entre la política y la iglesia. Poco a poco, eso fueron trayendo ciertas costumbres paganas y de pueblos que el imperio había conquistado y que los había absorbido, y comenzaron a hacer sincretismo. Y había en aquella época la celebración a Saturno, y en ese tiempo se hacían fiestas y se regalaban cosas unos a otros en fiestas que estaban consagradas precisamente a ese Dios. Y precisamente para quitarle la preponderancia que tenía esa fiesta, pusieron que el 25 de diciembre, tiempo del solsticio en el hemisferio norte, se comenzara a celebrar el nacimiento de Jesús. Quiten la mirada de eso, ahora somos todos cristianos, pongan la mirada aquí. Así comenzó esta historia. Pero independientemente de eso, hubo un día en que nació Jesús. Algunos piensan que nació en septiembre, porque Juan Bautista nació precisamente en Pascua, según los que estudian las Escrituras. Por tanto, Jesús nació 6 meses después. Se cree que nació en septiembre. Pero independientemente de cuándo nació, hay una realidad. Jesús nació. Y este pasaje, si ustedes se fijan en Lucas capítulo 2, verso 10, dice: He aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador. Esto es lo más importante, que en el día del nacimiento de nuestro Señor es un día de buenas noticias y de gran gozo, porque nos nació un Salvador, que es Cristo el Señor. Así que independientemente de la fecha, sea cual fuere, ese día fue especial, porque a partir del nacimiento del Mesías se pone en marcha el plan maestro de Dios el Padre aquí en la tierra para redimir la humanidad. Porque el plan de salvación ya estaba previsto en Dios, ya desde el momento en que el hombre pecó, ya Dios ya tenía planes para la redención del hombre. A Dios no le tomó de sorpresa la caída del hombre y el pecado y el alejamiento y el descarrío de los seres humanos. Y ya antes de la fundación del mundo había destinado al Cordero de Dios, había destinado a Jesús para que viniese y muriese por nuestros pecados. Y cuando llegó el tiempo, en el tiempo exacto, cuando llegó el momento, en tiempo del Imperio Romano, y se dieron las coyunturas exactas, Dios hizo que su Hijo naciese del vientre de una virgen llamada María. Gálatas capítulo 4, verso 4 respalda esto. Cuando vino el cumplimiento del Kairos, ahí se traduce Kairos, el tiempo de Dios, el tiempo de la sazón de Dios, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley de Moisés. Cuando se cumplieron los tiempos de Dios, cuando en la sazón de Dios dijo, ahora es el momento. En la Biblia se habla de 2 tipos de tiempo: el tiempo cronos, del griego, que es el tiempo que se mide con días y horas,
De ahí viene nuestra palabra cronómetro, la medición del cronos. De ahí viene cronología. Muy bien, gracias. Cronología. Pero no se trata esto de la medición del tiempo, sino de la sazón. Por ejemplo, nosotros sabemos que se mide en días y en horas y en semanas el embarazo de una mujer, pero no todos los niños nacen exactamente en el mismo tiempo, sino cuando viene el tiempo y se dan las condiciones, el niño nace. Algunos nacen de 8 meses, otros 7 meses, y otros de 9, y otros, si no lo sacan, salen de barba y bigote. No se rían. Lo cierto es que cuando el plan de Dios, en el tiempo de Dios, nació el Salvador Jesús, Cristo el Señor. Y eso es lo que tenemos que celebrar. Independientemente del día del año, yo creo que tenemos que celebrar, porque ese fue un día de buenas noticias, días de gran gozo para toda la humanidad, para todo el pueblo. ¿Por qué? Porque se materializaba, se hacía carne, se puso la camiseta, nuestra camiseta, la camiseta de carne y sangre, nuestro Señor, para que en nuestro lugar jugara el partido. Él se encargó en el lugar nuestro de hacer aquello que era incapaz el ser humano de hacer, salvarse a sí mismo. Pero Él vino y lo hizo por nosotros. Tan grande fue su amor que no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, de esas maravillas, de la gloria y de la majestad donde Él estaba, de la adoración continua de ángeles y potestades, de ejercer la autoridad sobre todo el universo creado. Se despojó a sí mismo para estar en forma humana. Y estando en la condición humana, se hizo un esclavo, un siervo de parte de Dios. Sirvió a Dios y sirvió a los hombres. Vosotros decís que yo soy el Maestro y el Señor, y decís bien, pero yo estoy aquí entre vosotros como el que sirve. Qué ejemplo, ¿verdad? Qué ejemplo. Pero nosotros tenemos hoy otros ejemplos, ¿verdad? Que los esclavos están entre nosotros como señores. Pero el Señor estuvo entre nosotros como esclavo. Por eso nuestro Dios y Padre le dio un nombre que es sobre todo nombre hoy, para que en el nombre de Él se doble toda rodilla y toda lengua le confiese como el Señor. Y más te vale que lo hagas hoy por revelación y de buena gana y diariamente. No sea cosa que venga el día en que lo tengas que hacer a punta de la bayoneta del ángel. No quiero. Hasta Satanás va a tener que confesarle como el Señor. Los demonios que quizás te atormentan y te tientan, en algún momento de la historia, ellos van a tener que confesarle de rodillas y con su lengua: tú eres el Señor, tú eres el ungido de Dios. Recuérdale a Satanás eso, porque él no lo quiere escuchar. Recuérdale cuando estés oprimido, angustiado, afligido en tu mente. Cuando el enemigo te recuerde tu pasado, recuérdale tú el futuro que tiene. Que en un momento, llegado el tiempo, indefectiblemente, toda lengua, inclusive la de él, lengua sucia, va a tener que confesar que ese Jesús que estuvo en carne y sangre fue hecho hombre y que murió en una cruz y que Dios le resucitó al tercer día y le ha sentado en poder y autoridad y se le ha concedido ser el heredero de todo el mundo creado, porque por Él y para Él fueron hechas todas las cosas, las que están en los cielos y las que están en la tierra y debajo de la tierra, las visibles y las invisibles. Así que bueno es que nosotros hoy festejemos con gozo, porque esa noticia que le dio el ángel nos la dio a nosotros. Por eso fue escrita en la Biblia. Todo el Nuevo Testamento fue escrito por escritores judíos, excepto el libro de Lucas. Lucas era un médico de profesión y era griego. Lucas era un gentil.
inspirado por el Espíritu Santo, a ti y a mí nos dejó este manuscrito, para que también a nosotros nos lleguen las buenas nuevas de gran gozo. Si tú no has conocido que ha nacido un Salvador para tu vida, buena cosa es que hoy le creas y lo recibas en tu corazón. Nunca jamás la humanidad fue igual a partir de ese día. No existe el día de antes y después de Buda, no existe el antes y el después de Mahoma, no fue antes y después de Mahatma Gandhi, no fue antes y después de Mujica. No. Antes y después de Cristo el Señor. Y si Cristo el Señor nació en el pesebre de tu corazón, también hay un antes y un después para tu vida. Si no lo has tenido es porque no ha nacido. Andará ahí cerca, estarás con dolores de parto, pero si te nació, tu vida jamás puede ser la misma. ¿Por qué entonces celebrar el nacimiento? Porque es un día de gran gozo. Es un día en que toda la humanidad se tiene que regocijar. La Navidad o el festejo del nacimiento de Jesús no es meramente la reunión familiar, que eso está bueno, pero prioritariamente de que se tenga el motivo de la Navidad, que es que nos nació un Salvador. Esa es la clave. En mi casa acostumbramos pasar la Navidad no solo con nuestra familia, sino con todos aquellos que no tienen con quién pasar la Navidad. Así que si hay alguno, está invitado. Tenemos un muy buen asador ahí, se lo recomendamos. Con todos aquellos que no tienen con quién pasar o bien no tienen qué poner en la mesa. Y nos reunimos, además de las tradicionales exposiciones que hay en la parrilla, nos sentamos a leer las Escrituras y a darle gracias al Señor, porque un día, cumplido el tiempo de Él, nos envió el Salvador. Y le recordamos a nuestra familia y a nuestros hijos de que el motivo por el cual hacemos aquello es porque ese día fue de gran gozo para todos nosotros. Tampoco tiene contraindicaciones en las Escrituras que no celebremos la Navidad. La razón más simple, más de sentido común, es que las Escrituras no prohíben explícita ni implícitamente que se celebre el nacimiento de Jesús. Dice, no robarás, no codiciarás, no tendrás dioses ajenos. No dice, no festejarás. No dice eso. No dice directamente, tampoco implícitamente. La Biblia dice cosas explícitas y dice cosas implícitas. No robar, no matar, bendecir a los que te maldicen. ¿Cómo andas con eso? ¿Estás bendiciendo a los que te maldicen o los maldices? También como ellos te maldicen a ti. Bendecir, eso es explícito, pero hay cosas que son implícitas. No dice, no fumarás, no te drogarás. No dice, ¿verdad? Pero ¿qué dice? Dice que el que destruye el cuerpo, el templo del Espíritu Santo, que es nuestro cuerpo, Dios lo destruirá a él. Promesa de Dios. Cuando tú fumas, cuando tú te drogas, cuando te alcoholizas, siembras semillas de destrucción en tu cuerpo. Todos sabemos eso. Pues Dios te promete que si tú persistes en eso, Él también te va a destruir el cuerpo. Porque el templo del Espíritu Santo, nuestro cuerpo es. El Señor nos hizo nuestro cuerpo para que funcione con aire limpio. No nos hizo un caño de chimenea, nos hizo nariz. Nos hizo nariz. No nos puso filtros de carbono. Por tanto, hay cosas que la Biblia dice implícitamente y explícitamente. No da lugar a duda, explícito. Tal cosa, no, por ahí no. Y tal cosa sí. Pero en cuanto a la natividad, no dice ni explícita ni implícitamente. Entonces,
¿Qué pasa cuando la Biblia nos dice, este es un principio espiritual, quiero que ustedes lo aprendan? ¿Qué pasa cuando la Escritura dice sobre un tema, tiene como que hay un vacío legal? No dice nada sobre el tema. Eso es porque el Señor nos da a nosotros la sabiduría para que nosotros escojamos. Para Dios no hay problema si tú la festejas o no la festejas. No está en juego la salvación, ni el perdón de tus pecados. Si tú festejas, gloria a Dios. Y si no festejas, gloria a Dios también. Algunos hacen caso de ese día y hay otros no lo hacen. Y nadie tiene que criticarse si uno quiere tomarse un vaso de agua en la Natividad y acostarse a dormir. Y Dios tampoco se preocupa si se junta toda la familia, los vecinos y el barrio a festejar la Navidad. Tampoco hace problema. Eso tiene que ver con la libertad que tenemos en Cristo. Y escuche bien porque esto se aplica para este tema y para otros más. Gálatas capítulo 2, verso 4. Resulta que Pablo estaba con un grupo de hermanos, pero había también falsos hermanos introducidos a escondidas. Falsos hermanos son los que dicen, gloria a Dios, aleluya, y están, pero ellos están con otras intenciones ahí, no lo hacen de corazón, no son genuinos, son cizaña. Y a Pablo le pasó eso. Dice que ellos entraban para expiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús. Entraban para expiar la libertad que tenían en Cristo Jesús. Hay cosas que pertenecen a la libertad en Cristo Jesús. Y algunos falsos hermanos, para agarrar algo contra Pablo, entraban para agarrarse de esas cosas que no es ni fu ni fa, de guardar el día o no guardar el día. Entraban ¿para qué? Para poderlo acusar. Entonces, a los que no guardaban determinados días, estos falsos hermanos venían y le ponían el barbiquí en la cabeza y le empezaban a llenar la cabecita y decir, el Pablo, tú sabes que el día este no se guarda, pero Pablo lo guarda. Y a los que lo guardaban decían, tú sabes que el día no se guarda, pero el Pablo no lo guarda. Y entonces ponían a unos contra otros. Ese trabajito del diablo es muy común a veces en las mentes. Por tanto, nuestra libertad en Cristo es la que nos lleva a decir, bueno, festejemos o no festejemos la Navidad, no, a Dios no le va ni le viene. Pero si quieres hacerlo, hazlo con gozo y con alegría, pero que el centro no sea Papá Noel. Porque algunos piensan que en el pesebre no nació Jesús, nació un gordo barbudo que hace y que tienen ahí en el pesebre. Pero no es así. Jesús es el centro de la Navidad. ¿Cuántos saben de lo que estamos hablando? No es ni el arbolito tiene otra historia. No vamos a hablar del arbolito, pero si quiere pone el arbolito que no hay problema. Eso también corresponde a nuestra libertad en Cristo. Y de la libertad en Cristo Pablo habla bastante, más de lo que ustedes piensan. Les doy otro pasaje, Filemón 1:8. Ahí se había convertido un esclavo medio zorro, bandido, que salió huyendo de Filemón, se encuentra con Pablo en Roma y termina convirtiéndose. Y después Pablo le escribe una carta a su discípulo Filemón diciendo, mira, te consumió cajas de genioles, pero ahora se convirtió, ahora es nuestro hermano. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, y más adelante dice, te pido, como un ruego, recibe a Onésimo, recíbelo, te lo mando ya discipulado, te lo mando ya espiritual, recíbelo. Tengo mucha libertad en Cristo para mandarte. Él no está diciendo, mirá, File, te manda el Señor. Ahora el Señor me ha mandado decirte que recibas a Onésimo. No, le dice, en mi libertad en Cristo, yo puedo mandarte que lo recibas. Otro pasaje dice, esto no dice el Señor, lo digo yo, dice Pablo. Por eso se llaman concesiones paulinas.
¿Por qué? Porque hay cosas que corresponden a nuestra libertad. Dios nos da la libertad para escoger. Hay cosas que Él no tranza. Te dice, esto es así. Te lo dice explícita o te lo dice implícitamente, pero te queda claro. Determinadas cosas. Y hay otras que te da la libertad de escoger. Ahora te dice, mira, te es lícito escoger, pero escoge sabiamente, porque aunque todo te es lícito, no todo te conviene. Eso es un principio espiritual que se llama nuestra libertad en Cristo. Por ejemplo, y ya que estoy con este tema, no sé por qué estoy con este tema, dice, pastor, ¿se puede tomar un vasito de vino? Bueno, ¿de cuánto es el vasito? ¿De medio litro? ¿De 200 gramos? ¿De cuánto? ¿O toman la botella para no andar perdiendo tiempo en el vaso? ¿Se puede o no se puede? Y claro que se puede tomar un vaso de vino. Para mí, que tengo la libertad en Cristo. Yo personalmente paso años, no sé cuánto tiempo sin tomar un vaso de vino. Pero para mí, aunque yo no lo haga, no me sentiría mal por tomar un vaso de vino, en comer un asado o lo que sea. Ahora, ¿qué es lo que está mal? Emborracharse, los excesos. Porque dice que ya no andemos como cuando estábamos en tinieblas, en borracheras. Claro, algunos van, y cuando llegan ahí al límite dice, ¡ay, me pasé! Mañana intento de nuevo, a ver si hasta dónde llego. No se trata de eso, hermano. Lo mismo sea con un vasito de cerveza o lo que sea. Hay cosas que pertenecen a la libertad en Cristo y a la sabiduría. ¿Ok? Entonces, cuando ustedes, porque va a surgir, ¿no? Que dicen, ay, ustedes en esa iglesia, Casa Real, festejan la Navidad, porque Papá Noel está así de gordo de los demonios que tiene. Y el árbol, ese no sabe lo que es ese árbol. Mi abuelita tenía uno, ese árbol está endemoniado. De noche nos sale caminando y nos persigue. Y te vas a encontrar con hermanos así. Ustedes no se preocupen, no discutan nada. Eso corresponde a su libertad en Cristo. ¿Ok? ¿Quiere hacer regalito en la Navidad? Haga un regalito o no haga un regalito. No juega para lo que es importante y esencial del Evangelio. Que tus pecados han sido perdonados. ¿Te ha perdonado el Señor? A mí me ha perdonado. Ok, vamos al segundo punto. El ángel mencionó que en ese día nació el Salvador de nuestros pecados. Mateo 1:21. ¿Por qué celebrar? Yo le estoy dando un ejemplo para aquellos que tenemos la libertad de escoger y celebrar el nacimiento del Señor. Porque ese día nos nació el Salvador. Dice, dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará, Él rescatará a su pueblo de sus pecados. Él nos rescató del reinado del pecado. Por eso tenemos que celebrar que un día nos nació un Salvador. Y Juan 3:16, de memoria, ¿verdad? Juan 3:16, 17. De tal manera amó Dios al mundo pecador, Vamos a ponerle algunos adjetivos calificativos. Mundo idólatra, mundo rebelde, mundo enemigo de Dios, mundo descarriado, mundo que se puso bajo el servicio del archienemigo de Dios, Satanás el diablo. A ese mundo, no está hablando del mundo físico, sino el conjunto de todas las personas que habitan en el mundo. Por ese mundo Dios dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Escuche bien, no, el que murió, murió por todos, pero no todos se salvan, sino los que creen. Cada vez, y aquí vemos otro principio, cada vez que Dios dice algo, este principio dice,
que Dios extiende a toda la humanidad su salvación por medio de su Hijo. Pero no lo recibes a menos que creas. La fe hace real esa promesa de Dios. Con fe y paciencia, lo que Dios dijo sobre ti se cumplirá. No basta solo con saber que eso Dios lo promete, que lo dijo. No, nuestra fe tiene que ser activa y cada día recordarnos a nosotros mismos lo que Dios nos dijo. Creyéndolo, hablándolo, compartiéndolo con los demás. Por tanto, todo aquel que en Él cree no se va a perder, va a tener la vida eterna en Jesús. No todos creen, por tanto, no todos se salvan. Pero tienes que creer. ¿Y cómo yo aumento mi fe? Escuchando la palabra de Dios. Porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. La fe no viene por tener religión. La fe no viene por recibir un milagro. ¿Me escuchó? No estoy menospreciando los milagros. Cuán buenos son los milagros, ¿verdad? Son testimonios del amor de Dios, de la misericordia de Dios. Pero mire, fíjese que la fe no viene por ver milagros. ¿Veían milagros los fariseos o no? Pero, como para ser dulce. Porque Jesús, donde se movía, hacía milagros. Pero no por milagros, la gente le viene la fe. Hizo un milagro en 10 leprosos, pero solo uno creyó. Y no creyó por el milagro, sino que creyó por la palabra de aquel que le había sanado. Había hecho un milagro en un ciego y dice, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Tú que estabas ciego y ahora ves. ¿Y quién es para que crea? O sea, el tipo no se había salvo todavía porque simplemente quedó libre de la ceguera. Es extraordinario. Así que la fe no viene por otro medio, sino por el oír y el oír la palabra de Dios. Cuando tú oyes y crees la palabra de Dios, entonces lo prometido se transforma en realidad. Dicho esto, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Porque el mundo ya está condenado. Desde el momento que el hombre pecó, ya está todo condenado. Por cuanto todos pecamos, quedamos destituidos de la gloria eterna de Dios, destituidos de su presencia. Jesús ya no vino para recordarle al mundo, mirá que estás condenado, mirá que estás condenado. No, Él vino para, dice, cree en mí y sales de esa posición de condenación. Por tanto, por eso tenemos que celebrar el nacimiento de Jesús. ¿Por qué? Porque ese día nos nació el Salvador, el que nos salvó de todos nuestros pecados. No importa cuántos pecados tú tengas, aunque sean rojos como el carmesí, serán blancos como la blanca lana. Pero ¿será que Dios me perdona? Porque yo he hecho mucha cosa, pastor. Por esos pecados murió Jesús. Por esos pecados fue castigado Jesús. Por tanto, las personas se pierden no porque no tengan provisión para sus pecados, sino porque no creen. Ese es el punto. Número 3. ¿Por qué celebramos entonces el nacimiento de Jesús? Porque Él nació para librarnos de nuestros pecados, de la muerte y de la tiranía del diablo. Primera de Juan 3:8. Porque Él nació, para esto apareció el Hijo de Dios a través de la Virgen María, para deshacer las obras del diablo. Para deshacer las obras del diablo. Hay obras que son demoníacas, hermanos. Hay enfermedades que son demoníacas. Hace poco hablaba con una hermana que me contaron que le apareció una enfermedad así de golpe, de esas enfermedades raras, autoinmunes. Y es una enfermedad que se va degenerando sus músculos al punto que sus músculos no cumplen la función ni para respirar, ni para tragar. Es algo
diabólico eso. Eso son obras del mismo diablo, las obras del diablo. Y nació el Hijo de Dios, ¿para qué? Para deshacer las obras del diablo. Y la iglesia tiene que preparar toda su artillería, hermanos. Sea del que está en un púlpito como el que está en el banco de la iglesia, prepárese, busque al Señor, créale al Señor y proclame con determinación que Jesucristo apareció. Él nació en Belén para ser nuestro Salvador y para deshacer las obras del diablo. Hay que proclamar eso con fe. Hay que declararlo con fe. Según cree nuestro corazón, así nuestra boca tiene que abrirse y proclamar sobre las obras del diablo que están destruidas. Porque Jesús apareció para deshacer las obras del diablo y le fue bien. Porque Él dijo, consumado es. Le fue bien. Él no falló en la misión de deshacer las obras del diablo. Y mire lo que dice Hebreos 2:14. Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también nació de una virgen, participando de carne y sangre, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Para destruir al diablo nació Él. Él nació. ¿Cómo no va a ser buenas de gran gozo? Si Él nació para destruir al diablo. Diablo, destruido estás. Demonios destruidos están. No te gusta lo que digo, pero es la verdad inconmovible de los siglos. La palabra de Dios dice que para esto nació de la Virgen María el Hijo de Dios. Participó de carne y sangre a través del vientre de María. Nació, se crió para deshacer las obras del diablo y para destruir en su muerte al que tenía el imperio de la muerte. Por tanto, tú estás destruido. Proclámelo. Declare a su mente que ya está destruida esa obra del diablo. Si tú estás turbado en la mente, confundido, si tus emociones están confundidas, hay turbación, no es normal la exacerbación de las emociones, no es normal el odio, no es normal la venganza, no es normal la violencia, no es normal la ira, no es normal, no la justifiques, proclama que está destruida. No te conformes con tener eso, eso no forma parte de la creación de Dios en ti. Es como un tumor que sale. No es normal, Dios no planificó tu cuerpo con un tumor. Hay que sacarlo de eso, es algo ajeno. Lo mismo pasa esa tumoración del alma y psicológica, afectiva, tumoraciones que deforman las emociones humanas, la psiquis humana. La psique no es para estar atormentada, atemorizada. No te conformes con que eso está así. Sáquelo. Y la manera es creyendo. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Él nació. Yo celebro la Navidad porque ese día nació el que destruyó al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Claro, desayúnelo al diablo con estas cosas. Cada mañana. No espere que él le pegue con una tabla y un clavo. Péguesele usted primero. Sí, porque uno se levanta con la mente y pasé para acá, para allá, para acá, y él ya está pronto para dártela. Te distraes aquí y allá. No. Levántese y ponga la mirada o en la palabra de Dios, ore. Ore, adore, sométase al Señor, levántese y empiece a darle hacha. Que la palabra de Dios es una espada de dos filos que le penetra hasta partirlo en dos. Esa es el arma del creyente. Los demonios son seres espirituales. Usted no puede andar persiguiendo demonios como se anda persiguiendo, como Scooby-Doo era perseguido por los fantasmas. No. Le van a decir, usted está loco. Pero hay algo que a ellos sí les afecta.
es la palabra que sale de tu boca, no las palabras tuyas, no tu filosofía, no lo que tú has aprendido en la universidad, no. Lo que tú meditando en las Escrituras se te hizo carne a ti, la palabra de Dios. El apóstol Pablo dice que tomando la armadura de Dios, dice que entre otras cosas y orando, tomad la espada del Espíritu que es la palabra de Dios. Mientras estás orando, tome la espada del Espíritu que es la palabra y proclámela. Nos nació un Salvador de nuestros pecados. Nació para deshacer las obras del diablo y para destruir al que tenía el imperio de la muerte. Esto es a Satanás. Y proclámalo sin temor. Porque alguna vez alguno me ha dicho, de todo, mire, le dicen al pastor. ¿Y si se enoja el diablo? Me dijo un día un hermano. Digo, pero échale estas palabras. Yo le decía a un hermano que estaba oprimido, ¿no? Entonces, claro, el pastor no puede estar ahí andando como si fuera el Espíritu Santo, es un ser humano, no puede estar en todo momento. Entonces yo le decía al querido hermano, digo, no, mira, tú tienes que hacer esto y hacer otro, y le explicaba por todos los medios cómo tenía que hacer para reprender al diablo. Al poco rato me vuelve a llamar por teléfono, digo, ¿qué pasó? ¿De qué te olvidaste? No, dice, ya lo hice, dice, y no se va. Después pasó mucho tiempo y aprendió, mi querido hermano y amigo. Bueno, ¿por qué celebrar la Navidad? Porque ese día nació el Salvador. Nació el que destruyó las obras del diablo. Nació el que destruyó al mismo Satanás. Y nació aquel que es el Hijo de Dios, hecho carne, para bendecirnos. Hebreos 3:26. A los judíos les dice el apóstol Pedro aquí, a vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. ¿Para qué lo envió Dios el Padre? Para que nos bendijese. Nació el que nos habría de bendecir. Primeramente a los judíos y después a los no judíos, a los gentiles. Nació para bendecirnos. Nació para hacer la mayor demostración del amor de Dios por nosotros. Primera de Juan 4:9 al 10. Escucha atentamente. Aquellos que dicen, no, yo no sé si Dios me ama, si no me ama. Mira, si Dios no hace ningún milagro ni hiciera más nada, no va a pasar eso porque Él lo va a hacer. Pero si Dios no hiciese más nada, Él ya todo lo hizo en Jesús. Con enviarnos a su Hijo y entender lo que Él hizo en la cruz, eso es archisuficiente para saber del amor de Dios. Porque en esto mostró. ¿Qué significa mostrar? Hacer visible a todos. Mostrar el amor de Dios para con nosotros. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. En que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste ese amor de Dios. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Al quitar nuestros pecados, Dios volvió a ser propicio a la humanidad que cree en ese sacrificio sustitutivo de Jesús por nosotros. Así que en esto consiste el amor, en que Él nos amó primero. ¿En qué consiste el amor? En que tú ames a la persona primero, normalmente esa persona que te rechaza, te vitupera, te persigue, te maldice, te maltrata, te menosprecia. El amor consiste en que tú le ames antes de que esa persona algún día pueda cambiar. En eso consiste el amor. Así pasó con Dios. En esto consiste el amor de Dios, que nosotros, siendo sus enemigos, Él nos amó primero. Para esto, Él muestra ese amor incondicional por nosotros. Envió a su Hijo. Nació en este mundo su unigénito Hijo,
como la demostración más poderosa del amor de Dios hacia la humanidad. Dios te ama. Jesús murió en tu lugar en la cruz. Dios te ama. El castigo para que tú tengas paz lo recibió Él, para que tú lo recibas gratuitamente. Y por sus llagas tú y yo fuimos curados. Nosotros molidos debíamos ser por nuestras rebeliones, pero Él mostró su amor en que tomó nuestro lugar y molido fue por nuestras rebeliones. Herido fue por nuestros pecados. Fue azotado por Dios. Nosotros merecíamos esos azotes, pero Él azotado fue por nosotros. Ese es el amor que Él nos tiene. No, pero Él no hace lo que yo digo, pastor. ¿Y qué es lo que tú quieres? Ah, yo quiero... Te piden cada cosa. El casado que quiere descasarse. La soltera que quiere casarse. El que tiene casa y no le gusta con quién Dios le dio para convivir en la casa, se quiere ir a vivir sola. Yo solo le pido a Dios que un apartamento no me sea indiferente. Y el que está solo en un apartamento dice, ay, ¿cómo podría yo vivir en familia? Qué grande Dios, ¿no? Para conformarnos a todos. Pero si nosotros supiéramos que aunque no haga nada de eso, Él ya mostró su amor. Resta pues, dice el apóstol Pablo, que aún los que logran cosas en esta tierra es como si no la tuvieran, porque pronto pasarán esas cosas. Todo lo que hay en esta tierra, tarde o temprano, quedará perimido. Tarde o temprano. Pasará. Ustedes me ven así hoy. Si Dios no me guarda, mañana los puedo invitar para el velorio, miren. Para mi propio velorio. Si Dios no me guarda. Espero que sí. Pero nadie tiene nada asegurado acá. Por tanto, por todo lo que tú peleas, te amargas, todo eso va a quedar ¿dónde? Es de la tierra y quedará en la tierra. Dice un viejo adagio que escuchaba en mi pueblo, lo que es del agua, el agua se lo lleva. No te vas a llevar nada para el otro lado. Los egipcios creían que te ibas para el otro lado y le dejaban comida y le dejaban un montón de cosas. Y algunos hasta enterraban vivos a la mujer, qué sé yo, para llevarla para el otro lado. Sí, no me miren así. El día del nacimiento del Señor es un día de buenas noticias, de fiesta y de gran gozo. ¿Por qué? Entre tantas cosas, por las cosas que les mencioné. Por tanto, entonces, iglesia, a festejar ese día. Y si no lo quiere festejar porque hay alguno que dice, no lo festeje. Ore por nosotros que vamos a estar festejando. Oremos los unos por los otros. Yo te voy a orar para que tú disfrutes de esa soledad. Y tú disfruta para que nosotros, y tú ora para que nosotros disfrutemos en familia. Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar. Todos juntos vamos a decir esta oración de gratitud. Padre amado, muchas gracias, porque un día, a tu tiempo, nació de una virgen, Cristo el Señor, nuestro Salvador. Gracias por enviarlo en nuestro favor, para bendecirnos, para salvarnos de nuestros pecados, para deshacer las obras del diablo, para destruir a nuestro enemigo, a nuestro azotador, a nuestro acusador, a nuestro carcelero. Gracias, Padre, porque tú mostraste tu gran amor en que hiciste nacer de una virgen a tu Hijo, para que Él cumpliese esa obra de salvación
a favor nuestro. Por eso, Señor, junto con los ángeles y aquellos pastores, recibimos con gran gozo la noticia que nos ha nacido hoy un Salvador llamado Cristo el Señor. Cristo Jesús, ven a mi vida, nace en el pesebre de mi corazón, fortalécete dentro mío, proyéctate dentro mío, usa mi vida, yo me entrego por completo a ti. Haz la obra que tú quieres hacer conmigo. Perdona todos mis pecados, líbrame de todas mis maldades y bendíceme para que yo te sirva todos los días de mi vida. En el nombre tuyo. Amén y amén. Así dice la Biblia en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 22 al 25. No es suficiente con solo oír el mensaje de Dios. Hay que obedecerlo. Si solo lo oyen, sin hacer lo que dice, se están engañando a sí mismos. Por el contrario, el que se fija bien en la ley perfecta, la que libera a la gente y la pone en práctica en lugar de ser un oyente olvidadizo, será afortunado en lo que hace.